Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy les invitamos a escuchar al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno Gurpegui. Nacido en San Adrián en 1965, en la pasada legislatura fue parlamentario y ha sido candidato por el PSN a la alcaldía de Tudela. Hoy es el consejero que rige los destinos de la educación en Navarra, un departamento complicado con temas como el PAI, Escolae o la sentencia del euskera, que el gobierno de María Chivite ha decidido no recurrir. Serán temas que abordaremos a lo largo de más de 20 minutos con el titular de Educación del Ejecutivo de nuestra comunidad. En un día en el que también miramos a casa. Se celebran el 27 de noviembre los premios Navarra Televisión y hoy vamos a conocer a las tres personas o formaciones, asociaciones que optan a la candidatura Valores Sociales. Hoy tendremos la oportunidad de charlar con representantes de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y también, por supuesto, tendremos la suerte de charlar con el vicedirector del IES Plaza de la Cruz y con el presidente de la Peña Los de Bronce. Son los candidatos a los premios Valores Sociales. Ahí tenemos precisamente el IES Plaza de la Cruz, uno de los candidatos y aspirantes, la Peña Los del Bronce, insistimos, y también los familiares de Alzheimer. Son estos los contenidos que les proponemos para disfrutar de la noche en La Muga. Una muga con mucho contenido. Comenzamos. Carlos Gimeno Gurpegui es psicólogo y ha sido orientador educativo en su trayectoria profesional. Conoce los entresijos de la educación casi al detalle y también se está haciendo con los entresijos de la administración. Consejero titular de Educación del Gobierno de nuestra comunidad. Carlos Gimeno, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, por preocuparos por la educación y por acercar la educación a la ciudadanía. No es materia sencilla la educación y desde luego el departamento que usted dirige es uno de los más complicados y desde luego al que se mira fijamente, ¿verdad?, en una sociedad como la nuestra, Navarra. Navarra es una sociedad muy plural, muy diversa y obviamente tiene muchos requerimientos a atender. Es una comunidad con lenguas, es una comunidad con modelos, con muchas iniciativas, pero bueno, la educación tiene pues desde las actividades complementarias, transporte, comedor, la dotación de profesorado, los perfiles. Hay muchos matices que hay que tener en cuenta, hay que ajustar, pero bueno, creo que ahora mismo la educación navarra cuenta con un equipo muy competente, muy acreditado y eso es una garantía para todo ello porque coincido que es muy complejo. Un escenario en el que se maneja usted con la tranquilidad de un buen equipo, como dice, a pesar de que los inicios, los primeros compases, no fueron fáciles precisamente por decisiones que adoptó en cuanto al cese de parte del equipo que regía un poco el porvenir, ¿no?, del famoso y polémico programa Escola en relación con la diversidad y la igualdad de género en las aulas. Bueno, sí que hubo cierta contestación social al respecto, pero bueno, yo posiciono los ceses en el ínterin de cambio de equipo de gobierno del Departamento de Educación, en buscar pues, personas de confianza que generen una mejor comunicación interna, que a la vez generen más sinergias de trabajo y procedimientos administrativos más claros, que a la vez y a su vez pues, faciliten el contacto con la comunidad educativa. Lo ubico en una situación de relevos habitual y normal que se producen cuando hay cambios de gobierno. Consejero Gimeno, seguiremos desde luego hablando de Escolae, pero hoy también es un día importante en relación con una decisión que ha adoptado el gobierno a través de su presidenta María Chivite, de sus responsables del entorno educativo. Hemos sabido que el gobierno ha decidido que no se va a recurrir la sentencia del euskera por seguridad jurídica a la hora de valorar el idioma para optar a puestos de la administración. ¿Qué va a suponer esa decisión y ese no recurso ante una sentencia que genera opiniones también diversas en el seno del Ejecutivo?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, al ámbito educativo no afecta en absoluto. Quiero decir que es un decreto foral para la Administración, pero educación tiene otra normativa, tiene otro contexto jurídico y, por lo tanto, en lo que respecta a la dotación de profesorado y a la contratación del mismo en el ámbito del Departamento de Educación, no afectaba ni afectaba el decreto foral de utilización del uso del euskera en la Administración, ni afecta el recurso que se ha anunciado por parte de la presidenta hoy. Más allá de esta cuestión, creo que se ha valorado, se ha estudiado, como ha trasladado el vicepresidente en varias ocasiones, se ha trasladado la incidencia jurídica que podía tener el asunto, la cuestión, y había ofertas públicas de empleo que podían verse afectadas, y dentro del marco programático está la idea de establecer una nueva norma con el mayor consenso y acuerdo posible de toda la sociedad, de toda la comunidad, y en el seno del gobierno yo creo que no hay más dificultades, simplemente supongo que nadie renuncia a su ideología, pero hay un acuerdo y hay una manera de establecer conjunta las cuestiones. Claro, pero seguro usted tiene opinión al respecto, aunque directamente no le afecte en el caso del empleo público en educación. Tiene que tener, desde su punto de vista como consejero de Educación, el euskera de rango de mérito como lengua propia, no como cualquier otra lengua extranjera. ¿Tiene que ser así o no? Bueno, yo lo que creo firmemente es que el euskera es una lengua propia, que tiene que tener su difusión, que tiene que tener su promoción dentro de la progresividad y la gradualidad y el respeto, como dice la ley foral del euskera. En ese sentido es donde yo siempre me he movido, donde yo me marco, y creo que hay dos planos. Uno es el plano del Partido Socialista, porque obviamente todo el mundo sabe que yo pertenezco al Partido Socialista y lo que el Partido Socialista piensa y ha trasladado, y otra cuestión es el seno de gobierno, que existe un gobierno plural, un gobierno diverso que exige unos consensos, unos acuerdos premios, y la posición entiendo que es una posición de gobierno que está hablada, que está trasladada y comentada. Una cuestión son los grupos políticos y otra cuestión es el Ejecutivo, que creo que goza de muy buena salud y al margen de opiniones creo que está cohesionado en este sentido. ¿Se debe valorar el euskera por debajo o por encima de otras lenguas? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que entiendo que hay que debatir, que hay que trabajar, que hay que consensuar, que hay que establecer con la sociedad, y que yo creo, mire, lo creo firmemente en cuanto a los proyectos educativos lingüísticos. Es una cuestión que tengo muy clara y lo quiero trasladar también a esta pregunta y esta cuestión que usted me traslada. Mire, los proyectos educativos lingüísticos, los proyectos lingüísticos en una comunidad como la nuestra, para que sean percibidos como proyectos comunes, tienen que ser, valga la redundancia, percibidos como justos por quienes gobiernan, pero también justos por quienes son gobernados. Esa es la manera de que los proyectos sean sentidos por toda la sociedad de forma común, y yo no me saldría de ese contexto en absoluto. Pero sería un amplio consenso no fácil de lograr. Obviamente, ¿cómo lo van a hacer? Obviamente sería un largo consenso que hay que trabajar con los actores, con los agentes y con las entidades más representativas de la sociedad navarra, y yo creo que en su momento se pudo lograr un acuerdo con la ley del 86, se logró también un relativo acuerdo con la modificación del 86 para extender los derechos de la educación a todas las zonas, y yo creo que se puede llegar a un acuerdo perfectamente si hay voluntad política y si todo el mundo tiene esa voluntad, perdón por la redundancia, de llegar a converger y de llegar a trabajar en un mismo proyecto. ¿Van a abrir unidades de modelo D en algún lugar en Navarra con menos de 8 alumnos? Bueno, eso es una cuestión que ya la propia presidenta, incluso yo mismo, a preguntas orales de los grupos en el Pleno del Parlamento ya hemos comentado. Obviamente la ley obliga a planificar el euskera en la zona novascófona, eso lo dice la Ley 4 de 2015, y por lo tanto el Gobierno tiene la obligación de planificarlo, y el Gobierno tiene también la obligación de cumplir la norma, y la norma dice que habrá que establecer una ratio mínima con criterios objetivos y exactamente igual que como se abren otras unidades en otros modelos lingüísticos que hay. Por lo tanto, yo voy a utilizar dos instrumentos que ya estaban en la anterior legislatura, que es la Orden Foral 49 de 2016, que habla de con carácter general se abrirán unidades de modelo D en la zona novascófona con 8 alumnos, y además creo que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas están garantizados porque hay centros de referencia de modelo D, es decir, se utiliza un principio educativo básico y universal que es la sectorización. Por lo tanto, se abrirán
abrirán unidades de modelo D con 8 alumnos, sabiendo y conociendo que los derechos lingüísticos ya están garantizados porque hay centros de referencia de modelo D en el sector. Usted estuvo en Navarroñés, en Tudela, precisamente este pasado fin de semana, el domingo. ¿Recibió alguna reivindicación en este sentido de padres o madres del alumnado de las Ikastolas y centros concertados en esta materia? No, la verdad es que fue un día muy cordial, fue un día más bien de celebración, porque quiero decir que en la vocación institucional como consejero y en la vocación institucional, que en el alto sentido institucional que yo tengo como persona, como político, creo que había que estar allí. Era una manifestación de una parte de la comunidad educativa navarra y como tal ahí estuvimos. Hoy, en primera portada, también informativa, ha estado la exconsejera de Educación, actual parlamentaria de Geroa Bai, María Solana, y ha recordado que su iniciativa era plantear labores sociales en lugar de expulsiones de clase. Y hablaba precisamente, como responsable de Geroa Bai, de retrasos en la aplicación de este planteamiento. ¿Lo considera una crítica? ¿Es una realidad? ¿Va a apostar por ello? ¿Le parece conveniente? Yo creo que ese programa, esos acuerdos entre centros para que los centros establezcan servicios a la comunidad, en lugar de sancionar a los centros, es un programa que ha tenido un ínterin, como otros programas que hay en el departamento. Esta mañana me comentaba el director general de Educación que ha tenido que firmar todos los convenios, puesto que venían ratificados por el anterior director general de Educación. Obviamente ha habido un traspaso de funciones, de competencias, y era el propio director general, Gil Sevillano, quien estaba firmando hoy todos esos convenios. Eso va a proseguir con absoluta normalidad, y el que haya existido o que se haya podido percibir un ínterin no significa en absoluto que esos programas no vayan a tener toda la confirmación. O sea, algún retraso ha habido, pero se van a impulsar. El retraso, hay voluntad de seguir impartiéndolos, y es una cuestión pues importante en el ámbito educativo, pero bueno, pues no trascendental. ¿Y qué tipo de labores se van a plantear, ¿no? Alumnos que, bueno, pues quizá por comportamiento se plantea una expulsión de clase. ¿Qué tipo de labores sociales se pueden encomendar a estas personas? Pues yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan que quizás es mucho más efectivo, incluso más duro, la restitución moral que los castigos, que a fin de cuentas, si te aplican un castigo, pues bueno, de alguna manera eso es doloroso, pero tiene mucho más valor la restitución moral, la restitución y obviamente las consecuencias lógicas de lo que se hagan. Más allá de las cuestiones que se puedan hacer por parte de las administraciones locales, por parte de los servicios sociales y los centros educativos que puedan establecer, yo creo que todos esas actuaciones, estos servicios a la comunidad deberán ir muy relacionados con las conductas lesivas que hayan ido produciendo, por lo tanto, conductas de restitución moral y de restitución incluso material de algunas cuestiones. Atención, por tanto, los alumnos, ¿no?, deben tener en cuenta, quizá puede ser más complicada una labor social que una expulsión. Sí, bueno, pero yo creo que son cuestiones que son importantes en el ámbito educativo, pero lo habitual, lo esperado en el sistema educativo navarro es que las conductas sean adaptadas, sean adecuadas y sean funcionales. Sí que es cierto que obviamente hay conductas o trastornos de conducta incluso que hay que tener y que hay que atender y que hay que cuidar, porque además generan necesidades educativas y obviamente el sistema educativo tiene que estar atento, pero lo habitual es una buena conducta del alumnado, lo habitual es una conducta funcional y en ese sentido estamos. Alumnado desfavorecido, distribución equilibrada, si habló usted en el inicio de esta legislatura en el Parlamento de Navarra, una distribución equilibrada, ¿qué quiere decir? ¿Incluye también el modelo D dentro de ese equilibrio en la distribución de las personas o colectivos más desfavorecidos o vulnerables? ¿Cómo está la situación en esta materia? Bueno, es una cuestión que está recogida en el acuerdo programático, en el acuerdo entre todos los grupos. Es una voluntad política que el Departamento de Educación tiene y como consejero la voy a llevar a cabo. Hoy mismo se ha creado un grupo de trabajo para analizar los recursos educativos, las normativas. Ayer estuvimos con el consejero de Aragón, que ya en su día trasladó una normativa al respecto, y la idea fundamental es que el alumnado desfavorecido, que a nosotros no nos sobra ningún alumnado, se distribuya entre todos los centros que están sostenidos con fondos públicos. Porque claro, pero nosotros, ahora van a los centros públicos fundamentalmente, ¿no? Básicamente hay una cuestión que se genera, hay unas dinámicas sociales que si no se controlan por parte de la administración, lo que provocan es que determinados centros acumulen en demasía ese alumnado desfavorecido y eso de alguna manera impida una docencia adecuada, una docencia equilibrada, y lo que se pretende es que los centros no sean tan diferentes entre sí, porque existen centros en la Comunidad Foral de Navarra muy diferentes, tanto por el alumnado que escolarizan como por el contexto social en el que están enclavados. No tienen mucho que ver con el contexto social y tampoco tienen que ver unos con otros por el alumnado desfavorecido, y eso se hace sostenido con fondos públicos.
Todo esto se va a intentar hacer con el mejor acuerdo, con el mejor consenso, con una voluntad de acuerdo, pero obviamente es necesario que la equidad y la excelencia no sean antagónicas y que el interés personal se conjugue con el bien común y con el interés general. Usted también ha dicho que en la anterior legislatura el Departamento de Educación no había hecho nada al respecto en esos 4 años, ¿no?, gobernados por Uxue Barkos. Bueno, la verdad es que la Comunidad Foral de Navarra tiene una realidad. Quiero decir que el 78% del alumnado desfavorecido está entre centros públicos de modelo AG y centros concertados de modelo AG, y un 25% está en los centros de modelo D. De alguna manera, el desequilibrio es notable, por un tanto. 45% estaría en los centros de modelo público, o sea, de titularidad pública de modelo AG, y un 33% estaría en los centros de titularidad privada de modelo AG, y luego pues un 22% estaría en los centros de modelo D, un 19% estaría en los centros públicos y un 3% estaría en los centros de titularidad privada. Por lo tanto, yo entiendo que en esa foto hay que hacer una distribución. Todos tenemos que tener la responsabilidad social de escolarizar a todo el alumnado, participar de esa responsabilidad social, y desde luego yo he tenido las mejores referencias de toda la comunidad educativa de que todos vamos a arrimar el hombro y todos lo vamos a intentar. ¿Espera revertir esa situación? ¿En qué proporción? ¿Con qué fotografía le gustaría continuar, caminar en esta legislatura al consejero Carlos Gimeno? Hombre, pues la verdad es que, por ejemplo, no vamos a llegar a la resolución de escolarización de prematrícula del próximo curso académico. Por lo tanto, el elaborar una normativa, el elaborar a la vez, digamos, una ordenación, el elaborar con los recursos educativos suficientes, hace que eso conlleve un tiempo. Es mejor hacer las cuestiones con seguridad jurídica, con informes jurídicos claros. Hay que respetar la libertad de elección de centro que todas las familias tienen, y hay que asegurarles el derecho constitucional a elegir el centro que necesiten, pero a la vez hay que introducir una programación general de la enseñanza que modifique determinadas tendencias. Por lo tanto, el objetivo, la idea, no está cuantificada, no está objetivada, lo podremos ver más adelante, pero a mí me gustaría que cuando menos la tendencia se invirtiera y fuera clara, porque yo creo que este tipo de actuaciones excederán la propia legislatura, desde luego. Será una labor que quizá forme parte de ese pacto educativo del que usted también es proclive y protagonista. Yo creo que la educación navarra necesita un pacto social y político por la educación. Además, necesitaría un pacto social y político por la educación tanto en el qué como en el cómo, pero fundamentalmente en el qué, a dónde queremos ir, qué queremos como comunidad educativa, a dónde queremos llegar, y desde luego pues se sale de mis competencias lo que vaya a poder hacer el Parlamento de Navarra, porque eso es otro, estamos hablando del legislativo y yo estoy hablando desde el punto de vista del gobierno, del ejecutivo, pero desde luego sí que puedo anunciar que el Consejo Escolar de Navarra sí que va a iniciar ese recorrido, digámosle, más social y escolar, con agentes educativos, con los agentes más competentes, con los protagonistas de la educación navarra, federaciones de padres y madres, directores, directoras, centros de todo tipo de titularidad, tercer sector, asociaciones, y esperemos que las resoluciones que el Consejo Escolar de Navarra pueda obtener sirvan a la clase política, sirvan a los grupos políticos para tener una guía donde poder establecer actuaciones muy claras y muy concretas, donde todos nos veamos reflejados exactamente igual como les indicaba antes con el tema de los proyectos lingüísticos. Es verdad que el Parlamento tiene el poder y no está tan fácil, ¿no?, con EH Bildu en la oposición y por otro lado la oposición también del Navarra Suma, que... Yo creo que estos temas... Yo creo que estos temas son buenas causas justas en la que creo que todos los grupos van a converger. Esa es mi impresión. Igual peco de buenismo, pero bueno, podemos percibirla así también, ¿no? Señor Gimeno, Escolae va a ser obligatorio en todos los centros concertados, en todos los centros que reciban dinero público. ¿Se va a impartir Escolae? Bueno, seguimos en la misma dinámica que la anterior cuestión que me trasladaba con respecto a la distribución equilibrada del alumnado y la reducción de tasa de concentración del mismo en los centros escolares. Yo entiendo que en la ley de conciertos hay dos parámetros fundamentales. Uno es la distribución equilibrada del alumnado y otra es los programas didácticos o pedagógicos que la administración y el departamento establezca. Por lo tanto, entiendo que un programa como es el Escolae, una cuestión como es la igualdad tan importante, no solo se tiene que circunscribir a los centros públicos o de titularidad pública, sino también a los centros de titularidad privada concertada. ¿Se ha reunido con representantes de esos centros? Sí, bueno, ya renovamos el acuerdo con la patronal el día 31 de agosto. Culminaba, lo negociamos, lo prorrogamos hasta el 31 de junio para darnos tiempo, para hablar, para conversar, para consensuar otro nuevo acuerdo con los centros de titularidad privada,
pero ya hablamos de estas dos cuestiones y obviamente el consejero, como para actuar de una forma justa, lo que ha solicitado y lo que he pedido ya es un informe jurídico para establecer los términos de obligatoriedad que puedan establecerse y tener en cuenta pues, que además el ámbito de la enseñanza privada pues, no tiene quizás 4 horas para un coordinador de grupo, no han reducido 2 sesiones de atención directa por 2 sesiones de coordinación, tiene una peculiaridad en la contratación y en la configuración de los centros y hay que atenderla, pero hay que intentar establecer los programas en todos los centros que se sostengan con los mismos fondos, en este caso públicos. ¿La conclusión de ese informe jurídico será vinculante a la hora de tomar una decisión política? Bueno, será un marco de actuación. Desde luego hay dos cuestiones o 3 cuestiones que yo quiero trasladar muy claras con respecto a la educación navarra de futuro. Una, que la gestión, esta mañana me reunía además con los directores y las directoras de los centros de titularidad privada, la gestión de la educación va a ser una gestión colectiva, va a ser una gestión participada. Se va a poder participar en la gestión, una cosa son las ideas, pero a partir de que el Ejecutivo tenga unas ideas claras, se va a poder participar y se va a poder establecer cauces de colaboración. En ese sentido está claro. Y luego, pues obviamente, los procedimientos administrativos en el ámbito educativo, en un panorama como el navarro, con tanta diversidad, tienen que ser claros, tienen que ser procedimientos administrativos compartidos y obviamente por eso se ha mejorado la estructura del departamento, por eso se ha incrementado la Dirección General de Recursos. La seguridad jurídica tiene que ser una cuestión que dé una base segura, una tranquilidad para que el departamento pueda hacer políticas sobre algo sustanciado y algo que no genere polémicas. De hecho, usted cambió el equipo relacionado, parte del equipo relacionado con el programa Escolae. ¿Qué cree que hay que cambiar en Escolae en pro del consenso y la normalidad de este programa, que por otra parte ha sido laureado en otras instituciones superiores? ¿Qué debe cambiar? ¿Le va a introducir o va a plantear usted algún cambio en favor de una mayor normalidad en cuanto a esta educación en igualdad, que para algunos es adoctrinamiento y no educación? Bueno, varias cuestiones. Yo mismo acompañé a la presidenta del Gobierno porque entendí que era la persona que enarbolaba los valores de la coeducación y la igualdad. Como presidenta, era la 3ª presidenta ya consecutiva en la Comunidad Foral de Navarra. Creo que eso era un valor ya para poner en evidencia en la UNESCO a recoger el premio. La propia presidenta ya agradeció tanto al equipo actual como al equipo anterior el trabajo. Yo creo que ha sido muy interesante el trabajo de lluvia torrencial con el ámbito de la igualdad. Quiero decir que era necesaria una lluvia torrencial en el ámbito de la igualdad, porque la igualdad es un aspecto que genera ciertas reservas siempre en determinados sectores de la ciudadanía, pero más allá de todo esto, nosotros queremos darle un carácter relativamente más pedagógico, que podamos entender mejor que los centros tienen una programación general anual. Por ejemplo, ahora mismo la resolución se ha publicado en agosto, nosotros nos encontramos con una resolución cuando ya los centros tenían los programas de formación establecidos en base a una autoevaluación, por lo tanto hay que introducir una nueva formación, la de igualdad en los centros, cuando ya tenían otras previsiones. Eso creo que exige una mirada docente, una mirada pedagógica, y esa es la idea de la cuestión. Con respecto al ámbito de las cuestiones morales, las cuestiones religiosas, primero tienen un fundamento constitucional que hay que respetar y hay que asegurar a toda la ciudadanía, eso por un lado, y segundo, yo creo que eso entra del ámbito de lo privado, lo que estamos hablando es de la igualdad y no de aspectos ni morales ni religiosos, que como le digo entran dentro del ámbito de la privacidad y no el ámbito del trabajo de la igualdad, que es un ámbito que exige que la administración, las familias y la sociedad trabajen de forma conjunta. Pero es cierto que algún padre ha pedido a través del Defensor del Pueblo el horario en el que se imparte a sus hijos Escolae, incluso con la intención de que esos hijos no acudan a esas clases. ¿Se ha visto en esa situación? Y si ocurriera de nuevo, ¿qué decisión adoptaría? Claro, yo como consejero solo puedo decir que los contenidos de la igualdad, más que por vocación, más que por ideas y por el pretexto, la cuestión de introducirlas es una cuestión que viene refrendada por normativa, por leyes forales y por leyes orgánicas. El tema de la igualdad no es un tema loable y yo creo que no se puede informar a las familias, más allá de que se les informa de las actividades, más allá de que se les da una información absolutamente transversal de cuándo se dan matemáticas y cuándo se da una actividad que está trabajando sobre la igualdad. En ese sentido, tienen el mismo respaldo legal una cuestión como otra. Por lo tanto, entiendo que hay que informar de las cuestiones, pero de forma genérica, no de forma específica, singular, y no de una actividad concreta, porque desde luego no entiendo que sea así. ¿Va a reducir el tiempo, ¿no?, dedicado a la enseñanza de la religión en las aulas navarras? Bueno, hay un acuerdo de reducir al mínimo legal,
que la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, establece, y nosotros sí que tenemos la intención de reducir esas sesiones de religión al mínimo para establecer otras competencias que se puedan desarrollar. Más allá de estas cuestiones, también no soy ajeno a que en el Parlamento hay una actividad y hay registradas unas leyes, unas proposiciones de leyes forales que van en otro sentido o en un sentido con matices. Entonces, bueno, pues estaremos atentos. Desde luego no es un tema que ahora mismo sea prioritario para nosotros, es un tema que vamos a abordar, pero desde luego estamos con otras cuestiones prioritarias como las que usted ha apuntado al principio de la entrevista, que nos ocupan en este momento mucho más, pero obviamente si está en el acuerdo y si no hay modificaciones parlamentarias y legislativas, iremos a cumplir el acuerdo para lo que hemos recibido la confianza, ¿no? No lo considera prioritario, dice, ¿verdad? Bueno, lo considero necesario. Desde luego, como digo, no es de las cuestiones prioritarias que vamos a abordar en esta primera fase de trabajo desde la Consejería. Hay un dato que me gustaría compartir con usted, consejero. Según un informe del Ministerio de Educación, 1 de cada 5 alumnos en Navarra, el 19%, tiene necesidades específicas de apoyo educativo, frente al 7% de la media nacional. ¿Qué va a hacer para reducir este porcentaje? ¿Por qué en Navarra estamos en esta posición, bueno, desfavorecida, ¿no?, en principio respecto a la media nacional? Que tenemos más, por lo que he entendido, tenemos más alumnos. 1 de cada 5 alumnos, eso es, tiene necesidades específicas de apoyo educativo, frente al 7%, tenemos más aquí. ¿Y cómo se está actuando precisamente con las personas que necesitan esos apoyos? Recientemente escuchaba, por ejemplo, a familiares de niños y niñas con dislexia u otros problemas, ¿no? ¿Cómo se va a actuar en este sentido? Bueno, yo creo que vamos a actuar... Quiero decir, el que haya quizá más es que los servicios de detección están funcionando. Los servicios de detección, los servicios de evaluación de los centros de evaluación psicopedagógica están funcionando y están detectando esas necesidades que luego... Eso exige un ajuste de respuesta, exige recursos personales especializados y exige una organización de los centros muy determinada, con concreciones en las actuaciones. Por lo tanto, en principio, no, tal como está el dato, no tiene por qué ser visionado de forma negativa, depende de los departamentos de detección. Es más, nosotros vamos a trabajar más en protocolos de detección, todavía más. El otro día, efectivamente, salía un reportaje sobre el ámbito de las personas que tienen trastornos de lectoescritura y que tienen dificultades para acceder al currículum. Desde luego, además, hay un mandato del Parlamento de la anterior legislatura que exige que se establezcan protocolos y desde luego nosotros lo vamos a abordar de la manera más rápida posible porque creemos que es necesario que el sistema educativo tenga sistemas de detección temprana, lo más temprana posible, para poder intervenir, para que estas cuestiones no se agraven y luego no generen más recursos adicionales. Sí, porque es cierto que hay diferentes grupos de población. Estoy recordando precisamente esta parte, la dislexia, pero también los padres de alumnos con altas capacidades, a los que tuve la oportunidad de entrevistar aquí, hablaban en este sentido y pedían, ¿no?, un mayor ajuste en materia educativa. ¿Tiene usted el compromiso hacia esas personas? Sí, desde luego. Quiero decir que yo he sido en mi anterior etapa, he sido director del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, conozco las cuestiones, conozco las casuísticas, conozco el bagaje de los profesionales. Creo que Navarra tiene unos excelentes profesionales y lo que creo que hay que darles los medios, los canales, las normas adecuadas para poder establecer esas cuestiones. Quizás las normas ya están, pero también incorporaría a ese tipo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pues todos los alumnos de hospitalaria y domiciliaria, todos los alumnos que padecen un trastorno de atención asociado o no a hiperactividad. Quiero decir que hay casuísticas, hay necesidades, y es la obligación del Departamento de Educación de tener la mejor calidad y la mejor atención a todos y cada uno de los alumnos y las alumnas que hay en el sistema educativo navarro. Esa es la vocación, ojalá lo consigamos, pero vamos a trabajar denodadamente para ello, claro. Consejero Gimeno, recuerdo una polémica, la Fiscalía planteó poner cámaras en las aulas para vigilar posibles situaciones relacionadas con los abusos sexuales. ¿Cómo está velando por la seguridad del alumnado en esta materia el Gobierno de Navarra, o al menos cuál es la intención que usted tiene para esta legislatura? Yo creo que los centros están muy concienciados con ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay trabajo de igualdad muy adelantado, creo que las asesorías de convivencia funcionan, los equipos de convivencia en los centros están perfectamente instaurados. Ha habido una normativa ya que ya tiene cierta trayectoria, que es garantista con respecto a las cuestiones de convivencia. Los asesores de convivencia del departamento trabajan codo a codo con los centros, con la comunidad educativa, y obviamente yo, desde luego, entiendo que poner cámaras en los centros
no sería una cuestión que favorecería, no sería normalizadora, generaría alteración, incluso entiendo que podría generar otro tipo de conductas, otros factores asociados que quizás no sean los más adecuados. ¿Faltan profesores en Navarra? ¿Va a haber OPE de profesores? Bueno, yo creo que dos cuestiones, hay dos planos en esta pregunta. Primero, yo creo que Navarra ha salido con respecto al curso académico anterior con una contratación masiva de 781 profesores más que el curso académico anterior. Por lo tanto, el Departamento de Educación ha salido en tromba. Ha salido en tropa en la mejora de la función docente. Las mesas sectoriales se están potenciando, esta misma semana va a haber otra, se está potenciando el trabajo de las mesas sectoriales y sí que es cierto que hay un problema estructural porque obviamente contratar tantos profesores implica, hemos reducido en 2 sesiones la atención directa al profesorado de secundaria, aumentando 2 horas de coordinación, ha incrementado tanto que hemos tenido dificultades de contratación de profesorado, la cual nosotros el 9 de septiembre sacamos una nota de prensa diciendo que iba a ocurrir, lo hemos hecho con transparencia, intentamos hacer con solvencia que esto ocurra, pero esto se va a resolver, yo creo que de forma definitiva con la próxima oferta pública de empleo de secundaria que se celebrará en junio, que ya anuncio aquí, que se va a celebrar una oferta pública de empleo que definiremos en los próximos días el número y las especialidades. Todavía no se sabe, ¿no? Todavía no se sabe, vamos a definirla en los próximos días, pero sí que es cierto que la oferta pública de empleo se va a convocar y se va a celebrar en la Comunidad Foral de Navarra en junio. ¿Será muy elevada? Sí. Sí, va a ser una oferta pública de empleo de más de 600 personas. Más de 600 personas, 600 nuevos profesores podrían trabajar próximamente en Navarra a través de esa oferta pública de empleo. Carlos Gimeno Gurpegui, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedan bastantes preguntas, incluso por zonas nos gustaría ver la educación, pero no tenemos hoy tiempo para más. Sí le emplazo desde luego a otra conversación más adelante en este tiempo de trabajo intenso en materia de educación. Bueno, vamos a hablar de educación, siempre es un placer y estaré encantado de volver. Muchísimas gracias, consejero, y suerte en el camino. Muchas gracias. Hasta pronto. Carlos Gimeno, titular de Educación del Gobierno de Navarra. Con él abrimos nuestro programa de hoy, que tiene otros contenidos sociales.